Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía. Hoy es jueves 21 de mayo. Estamos saliendo en vivo desde Miami para todo el mundo. Muchas gracias por vernos. Hoy ha sido un día bueno aquí en Estados Unidos, dentro de las circunstancias, ¿no? Ayer murieron 1.479 estadounidenses por coronavirus. Hoy esa cifra bajó a 1.262. Esta parecería una buena noticia. Sin embargo, hay una mala. Como todos los jueves, se midió el desempleo. En la última semana, casi 2,5 millones de personas han perdido sus empleos en los Estados Unidos. En las últimas 9 semanas, desde que comenzó esta tragedia, esta pesadilla del coronavirus, 38,6 millones de personas, o sea, 38,600,000 personas, han perdido sus trabajos. Es muchísima gente, ¿no? Estados Unidos roza ya el 20% de desempleo. Una tasa comparable a la Gran Depresión de 1929 a 1932. Casi 40 millones de desempleados. 38,6 millones de desempleados. Esa es una mala noticia. Sin embargo, de esos tantos millones de desempleados, muchos están recibiendo un cheque semanal de $600. Nada menos. $600 semanales. Con lo cual, según acabo de leer en el Wall Street Journal, influyente diario de negocios, el 68% de todos los desempleados en Estados Unidos por culpa del coronavirus están ganando ahora más de lo que ganaban cuando estaban empleados. Y por consiguiente, no tienen ningún apuro ni afán por volver a trabajar, porque reciben todas las semanas el chequecito, el estímulo, el still, le dicen, de $600 semanal. ¡Qué bien! O sea que, de momento, y hasta fin de julio, después en agosto se termina, ¿no? Se termina. Están recibiendo beneficios de desempleo, privilegios de un país rico. Bueno, hoy se han divulgado encuestas que confirman que, si las encuestas son fiables, yo sé que hay un montón de paranoicos que desconfían de las encuestas, el presidente Trump está bastante rezagado respecto del candidato demócrata Joe Biden. ¿La vemos? Si las elecciones fueran hoy, pero serán en noviembre, Biden sacaría 50% y Trump 39% de los votos. O sea que Biden le daría una soberana paliza a Trump. Pero Biden es un mal candidato, en mi opinión, y Trump todavía puede recuperar terreno, ¿no? Va a depender mucho de lo que ocurra con la cifra de desempleo, con la economía y con las fatalidades del coronavirus, que hoy superaron los 93,400 en Estados Unidos. El presidente Trump hoy visitó una planta automotriz de la compañía Ford en Michigan. Le pidieron, le rogaron que se pusiera una mascarilla. No lo hizo, no lo quiso hacer. Y la prensa le preguntó por qué era tan testarudo. There's a lot of interest about whether you would end up wearing a mask today. Could you just take us through your thought process of why you decided not to wear a mask? I had one on before. I wore one in this back area, but I didn't want to give the press the pleasure of seeing it. But no, when I had it in the back area, I did put the mask on. Did you have the goggles on too as well, sir? I did. I had goggles and a mask right there. Why would you not be And wearing here's another one. Why would you not be wearing it? Because in this area, Why would you not be wearing it here, sir? Not necessary here. Well, everybody's been tested and I've been tested. In fact, I was tested this morning. Entre tanto, el presidente Trump, ¿qué bien haría en usar mascarillas, no? Daría un buen ejemplo. Ha tenido declaraciones erráticas y hasta contradictorias respecto de su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, que fue destituido, que fue encarcelado, que fue liberado, y ya no se sabe bien si Trump cree que Flynn mintió o no. Flynn is a fine person, and I asked for his resignation. He respectfully gave it. We fired him because he said something to the vice president that was not so. Hillary Clinton lied many times to the FBI. Nothing happened to her. Flynn lied, and they destroyed his life. Some people say he lied, and some people say he didn't lie. I mean, really, it turned out maybe he didn't lie. You look at Flynn, it's a shame, but the FBI didn't think it was lying. Do you believe that the FBI acted improperly in how they handled his interview? Well, the FBI said Michael Flynn, a general and a great person, they said he didn't lie. And Mueller said, well, maybe he did. Because he's in the process of being exonerated. If you look at those notes from yesterday,
That was total exoneration. These were dirty, filthy cops at the top of the FBI. General Flynn was treated horribly. El presidente va y viene, ¿no? Dice y se desdice, tiene una relación elástica con la verdad, elástica y hasta promiscua, diría, ¿no? Con lo cual ya no se sabe qué piensa de Flynn. Telemundo confirma que globalmente hay más de 5 millones de casos de coronavirus y que en Estados Unidos las fatalidades superan las 94.000. Son más de 5 millones de contagiados en todo el mundo. Aquí, en Estados Unidos, crece también el número de los infectados, superando el 1,5 millones y cerca de 94,000 fallecidos. Este es un panorama que se oscurece más cada semana con las solicitudes de ayuda por desempleo. En la última semana, por ejemplo, se sumaron otras 2,4 millones. Esto significa que casi 39 millones de personas perdieron su trabajo. Un estudio de la Universidad de Oxford, muy prestigiosa, revela hoy que el desempleo y el coronavirus derrotarán ampliamente a Trump en las presidenciales de noviembre 3. Oxford predice, un poco prematuramente en mi opinión, que Trump perderá por 20 puntos. El presidente estadounidense Donald Trump sufrirá una derrota histórica en las elecciones generales del próximo noviembre, en las que le pasará factura la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según el think tank británico Oxford Economics. El estudio parte de un escenario de recesión en Estados Unidos en el que el aumento del desempleo y la inflación evitará la reelección del mandatario republicano, quien obtendría apenas el 35% de los votos en esos comicios frente al 55% pronosticado antes de la COVID-19. Todo ello, según el informe, haría que se necesitase un milagro económico para que los resultados favorezcan a Trump. Veremos. Entre tanto, 50 estados de los Estados Unidos, unos más, otros menos, pero todos ellos empiezan a reabrir parcial, cautelosamente los negocios. All 50 U.S. states were in varying stages of reopening on Wednesday ahead of the long Memorial Day weekend, 2 months after restrictions on businesses ravaged the U.S. economy. All 50 states in America have now begun to partially open up. We have a ways to go, but we can see light at the end of the tunnel. Vice President Mike Pence traveled to Florida to discuss a phased economic reopening with Governor Ron DeSantis. The two men wore masks while delivering PPE to a nursing home in Orlando, but didn't wear them to a burger joint where social distancing appeared to be near impossible. ¿Qué les cuesta ponerse el tapabocas, digo yo? Son necios, ¿eh? Son testarudos. Es obvio que las muertes de marzo y abril se debieron a las imprudencias o a los descuidos o a las incurias de enero y febrero. Pero esas imprudencias se pueden disculpar porque no sabíamos lo que se venía, no estábamos avisados. Ahora sabemos. Ahora si salimos a la calle tenemos que cuidar. Si no nos cuidamos, ahora, mayo, junio, julio, entonces vendrá una segunda ola de contagios y de muertes después del verano. Es solo evidente, es solo de sentido común. Por eso en Nueva York, con 27.800 muertos, y en New Jersey con 10.800, sumen ustedes Nueva York y New Jersey, sobrepasa en víctimas a cualquier país de Europa, incluyendo a Gran Bretaña, que tiene 35.000, van a ser mucho más cautelosos en reabrir los negocios. In harder hit states, including New York and New Jersey, a more limited reopening is allowing for only curbside pickup. If you don't include New York and New Jersey, we're just about in a class by ourselves. On Wednesday, President Donald Trump met with the governors of Arkansas and Kansas to discuss their states' response efforts in restarting their economies. We're going to open up very big. Trump has said the nation needs to move forward with lifting restrictions in order to limit the damage to an economy suffering its worst crisis since the Great Depression. As of Wednesday, the U.S. death toll from the coronavirus stood at roughly 93,000. Bueno, sí, son 93.400 a esta hora de la noche los muertos por coronavirus en Estados Unidos. El Nobel de Economía Paul Krugman acaba de escribir en el New York Times que a Trump no le importan los muertos, que Trump está obsesionado con la economía y en particular con la bolsa de valores, y que Trump quiere que la bolsa repunte y se robustezca antes de las presidenciales de noviembre 3, y no importa si hay no 100.000, sino 200 o 250.000 muertos, porque la estrategia de Trump será decir, yo lo salvé. En lugar de tener 1,5 millones o 2 millones de muertos, hemos tenido apenas 200.000. Así es que gracias a mí viven todavía 1 millón o 2 millones de estadounidenses. Claro, y por supuesto, esa es superstición o superchería, ¿no es cierto? Nada de eso es demostrable ni por tanto refutable, ¿no?
pertenece al pantanoso terreno de la ficción, de las conjeturas, de las especulaciones. Bueno, los chinos están furiosos con Trump y con Pompeo, con este último porque dijo que China era un régimen brutal, un adjetivo que no usaba nunca para aludir a los mandarines de la China comunista. Ahora ellos dicen que Pompeo está en bancarrota moral y que es un mentiroso compulsivo. War of words between China and the United States escalated on Thursday, with China's Foreign Ministry spokesman saying US Secretary of State Mike Pompeo had bankrupted his credibility to the world with numerous lies. Once again, Mr. Pompeo made irresponsible remarks, and he has played to perfection the part of an extremely irresponsible politician. But his numerous lies have bankrupted his credibility in the world. Bueno, entre tanto, un estadounidense de origen hispano llamado Carlos Amador estuvo 1 mes y medio en coma por el coronavirus, por supuesto, ¿no? Y gracias a su hija, que al parecer insistió mucho en que le inyectaran plasma, de pronto se recuperó y sobrevivió y nos lo cuenta. Notable la hija, ¿no? Notable. Las aerolíneas anuncian nuevas reglas. Ahora mismo en vuelos domésticos dentro de los Estados Unidos, un avión que solía llevar en promedio 140 o 150 pasajeros está llevando entre 20 y 30. Y por supuesto se han suprimido o eliminado muchísimos vuelos, ¿no? ¿Cómo van a ser las nuevas reglas? A ver, les cuento lo que he leído, ¿no? Primero, a la hora de abordar ya no van a entrar en primer lugar los privilegiados de la clase ejecutiva. Eso se acabó. Entran primero los que están más al fondo. Y así de a poquito, van entrando cada 8, cada 10, para evitar aglomeraciones, ¿no? Poquito a poquito. Por lo tanto, el proceso de abordar el vuelo va a durar mucho más, porque van entrando así pequeños pelotones, puñados de viajeros. Al final entran los de la clase ejecutiva. Bueno, eso, 1, 2, todo el mundo con mascarillas, todo el vuelo. Y usted dirá, ¿y cuando traen la comida? No, no traen la comida. ¿Y cuando traen las bebidas? Un vino, una cerveza. No, no traen las bebidas. No van a servir comidas ni bebidas. Yo no sé quién va a querer viajar. Y esto último me pareció increíble. ¿Usted quiere ir al baño? ¿Se levanta y va al baño? No, no es así. Usted levanta la mano, como en el colegio. Usted levanta la mano y pide permiso para ir al baño. La azafata le dice sí o no según si el baño está ocupado, para evitar que, digamos, en la puerta del baño se genere también una aglomeración. O sea que va a ser todo perfectamente odioso e irritante. Las aerolíneas dicen que en la clase turista no van a ocupar el asiento de en medio, pero estoy seguro de que al final lo van a ocupar también, ¿no? Habrá que ver si los clientes, los pasajeros, quiero decir, los consumidores, van a correr el riesgo de subirse a un avión, ¿no? Any air traveller knows the drill, but pre-flight safety demonstrations now come with an added accessory, face masks. And as flying resumes, budget airlines say such coverings will be mandatory for passengers too. Planes will also face extra cleaning. There will be no food service and onboard movement will be limited. With Southern Europe slowly opening up again, it's hoped such measures will revive holiday travel. But that could be complicated by some countries' plans to quarantine arrivals for 14 days. Además, cuando llegue el vuelo, y supongo que todos estamos muertos de hambre, ¿eh? Ahora la gente va a ser, por supuesto, autorizada a llevar sus comiditas, ¿no? Habrá que subir al avión con sanguchitos o, en fin, vituallas. Sobre todo si el vuelo es largo, ¿no? Por cierto, van a permitir también que los pasajeros suban con alcohol y jabón líquido, ¿no? El gel que está tan de moda. Bueno, para lavarse las manos todo el tiempo que quieran. Pero una vez que llegue el vuelo, no es como ahora o antes, que todo el mundo se pone de pie y ya estamos todos impacientes por salir y todo el mundo empuja y por supuesto los que van adelante en primera salen antes. No, ya no va a ser así. Nadie se puede levantar. Todos sentaditos. Y la azafata dice, ahora se levanta la fila última o la fila esta. Y entonces van saliendo de 3 en 3 o de 6 en 6 o de 8 en 8. O sea que va a demorar una eternidad abordar el avión y luego bajar de él, ¿no? Hablan azafatas y tripulantes que no pueden creer que ha pasado tanto tiempo, 9 semanas, y no están volando. Government started issuing the shelter-in-place orders. Travel just stopped. There was not enough flying for everyone, and it happened in the blink of an eye. Very frightening to see, an industry that you work for in such trouble. To not know what's going to happen with your life in a few months is really, really tough. I went from
a full schedule in April to literally no flying? I was flying about 100 hours a month. I think in March I was home like 5 nights out of the entire month. Bueno, yo que soy un viajero de toda la vida, viajero frecuente, un viajero hasta compulsivo, durante años viajaba todos los fines de semana entre Miami, Lima y Buenos Aires. La verdad es que me lo voy a pensar 2 veces antes de subirme a un avión en estos tiempos y con tantas odiosas restricciones, ¿no? Son tantas y tan odiosas las restricciones que yo creo que ponen en entredicho el placer de viajar, ¿no? Luego llegas a un aeropuerto y sabe Dios, te tomarán temperaturas, te tomarán controles del coronavirus y te someterán a cuarentena. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Mientras no exista la vacuna o un tratamiento antiviral seguro, yo creo que es mejor quedarse en casa o hacer viajes en auto, ¿no? Pero subirse a un avión, a menos que sea realmente urgente e indispensable, ¿no? Pero me parece que con las nuevas reglas viajar en avión va a ser, de momento, una incomodidad no menor. Aún si tiene la suerte de viajar adelante, ¿no? Va a ser una incomodidad no menor. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida con coronavirus en Venezuela, en Perú, pero sobre todo con 2 informes muy interesantes sobre Venezuela. Uno, el potencial conflicto que hay con esos 4 barcos iraníes que llevan gasolina a Venezuela y que Estados Unidos ha dicho que no van a pasar. Ahí hay un potencial conflicto. El jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, ha dicho que esos barcos no van a llegar a Venezuela, los barcos iraníes. Ojo con eso. Y otro reportaje buenísimo sobre la masacre en la prisión de los Llanos de Venezuela. Los sicarios de Maduro asesinaron a sangre fría a 47 presos. No se pierdan eso, que va a estar buenísimo. Regresamos con eso después de la pausa. Pero antes, y como ya es tradición, nuestro querido amigo, el exitoso conferencista Alejandro Cardona. Adelante, Alejandro. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito les voy a contar exactamente cuáles son los peligros, las amenazas, los riesgos que entrañan con la compra de la dictadura venezolana al régimen teocrático iraní de gasolina. 4 buques cargueros llenos de gasolina que zarparon hace días ya y que están relativamente cerca de las costas venezolanas. Estados Unidos ha dicho por boca del jefe del Comando Sur que esos barcos no van a llegar a Venezuela. Pero el jefe de las fuerzas militares venezolanas, el general Padrino, ha dicho que esos barcos van a ser escoltados por aviones y por navíos venezolanos. Hay ahí un conflicto potencial. A eso vamos en un segundito. Antes, Perú coronavirus. Hoy Perú ha llegado a la cifra de 108.000 casos confirmados, que son 4.700 casos más que ayer. De un día para otro, 4.700 casos más. Y de ayer para hoy han muerto 124 peruanos abatidos por el coronavirus. Las cifras son dantescas, ponen en jaque, por supuesto, al presidente peruano Vizcarra. Perú sigue en el puesto 12 de todos los países del mundo con más casos de coronavirus, debajo de la India. Las cifras no son, desde luego, buenas. Téngase en cuenta, además, que Perú ha llegado a 108.000 casos confirmados y más de 3.100 muertos en el verano, ¿no? Perú recién está saliendo del verano, entonces ahora viene pronto el invierno y la situación no se ve muy prometedora. Perú superó el miércoles los 100.000 casos del nuevo coronavirus y sobrepasó los 3.000 muertos. Se trata del segundo país latinoamericano con más contagiados y el tercero en decesos, tan solo detrás de Brasil y México. El número de casos positivos de COVID-19 y de fallecidos se triplicó en relación al 30 de abril, mientras familiares de fallecidos y personal sanitario reclaman por las carencias de equipos y medicinas en los hospitales públicos. Es como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en sillas de ruedas, en una silla normal. Me temo que lo peor está por venir cuando llegue el invierno y cuando la gente salga por fin de la cuarentena, que lleva más de 2 meses. Son los peruanos bajo un arresto domiciliario excesivo, a mi modo de ver. El ministro de Salud, señor Zamora, que se ganó el odio de muchos médicos porque en algún momento se negó a rescatar a unos médicos en la Amazonía, diciendo que esos médicos tenían los mismos derechos que los ciudadanos de a pie, ahora pide disculpas. Muy profundamente que una frase mal dicha
y peor interpretada haya herido tan profundamente la sensibilidad de mis colegas, mis hermanos, mis amigos, y por supuesto que siento y me disculpo por esa situación. Bueno, muy bien por disculparse. En un mercado usualmente tumultuoso, congestionado, la policía interviene, pero los vendedores ingeniosos simplemente se mudan a un lugar cercano. Por supuesto, están obligados a trabajar, a ganar el pan del día. Aquí está ubicada también la glorieta. Es un patrimonio cultural de la nación que hoy se encuentra olvidada, abandonada por las autoridades y lleno de basura y personas de mal vivir. Este lugar anteriormente, hace varias semanas, se encontraba aglomerado de vendedores informales. Y estos vendedores informales se han posicionado justamente aquí abajo, tal y como lo ven en las imágenes. Cuando las prohibiciones en general son rígidas y absurdas, divorciadas del sentido común, la gente, por supuesto, las rompe, las quiebra. Por eso hay que tratar de prohibir lo menos posible, ¿no? Una venezolana en Lima se lía a golpes con una peruana, probablemente ambas estresadas por la cuarentena y sus rigores, ¿no? Una contienda internacional, dice Pícaro, el reportero. Cualquiera de esas féminas exaltadas me pondría knockout a mí, sin ninguna dificultad. En el norte del Perú, un anciano de 97 años tuvo coronavirus y se recupera. Vamos a conocer a este señor de 97 años de la provincia de Chulucanas, que se recuperó de los síntomas del COVID-19 y fue dado de alta pues por el personal de salud del hospital de esta provincia. Antes de que el paciente se retirara del nosocomio, el personal de salud decidió pues tomarse una fotografía con él y así inmortalizar el momento. De esta manera, el adulto mayor se suma a la estadística de más de 1.740 pacientes que han sido ya dados de alta. Bueno, larga vida para usted, querido amigo. En Bolivia, el ministro de Salud, premonitoriamente apellidado Navaja, como Pedro Navaja, este Navaja tenía filo y ordenó la compra a España de un montón de respiradores o ventiladores mecánicos. Costaban $7.000, pero Navaja dijo, mejor paguemos 28.000 y yo me quedo con 21.000. Lo denunciaron, lo pillaron y ahora lo han capturado. Destitución fulminante y arresto policial del ministro boliviano de Salud, Marcelo Navajas. Apenas llevaba un mes y medio en el cargo y es el protagonista del mayor escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno interino de Yanine Áñez, el sobreprecio pagado por la compra de 170 respiradores para tratar a enfermos de la pandemia de la COVID-19. El gobierno boliviano pagó por unidad casi $28.000, una cantidad que prácticamente triplica su precio real. La diferencia se quedó en un oscuro camino que la declaración de Navajas debería esclarecer. Estoy sacando la cuenta de lo que se metió en el bolsillo este ladronzuelo de Navajas. $3.400.000. Robándole al pueblo, a los enfermos de coronavirus. Hay que ser desalmado, ¿no? Hay que ser miserable para decir, bueno, la gente se está muriendo, hay que comprar respiradores, aquí aprovecho y me gano $3.400.000. Habla consternada pidiendo disculpas la presidenta boliviana Áñez. Originalmente era presidenta interina, transitoria, pero me parece que le ha gustado el cargo y ya no tiene apuro en irse. A través de Twitter, la presidenta interina ha prometido una investigación a fondo, caiga quien caiga. Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Bueno, ella se equivocó, no tuvo buen juicio al elegir a ese colaborador. El dictador venezolano Maduro, el cenutrio de Maduro, hace minutos nada más, se descolgó en la televisión amordazada venezolana y contó una muy improbable conversación con su nieto, hablando ambos de Trump. Él me preguntaba, en estos días, uno de mis nietos, chiquitico él, porque ve las noticias, pues, abuelo, ¿y qué es lo que quiere Trump con Venezuela? Una pregunta clave, pues. ¿Y qué es lo que quiere Trump con Venezuela? Y yo le dije, quiere nuestras riquezas. El petróleo, el oro, la tierra, Venezuela. Y el niño me dijo, jamás,
Eso no es de nosotros, eso es de Venezuela. ¿Y qué más quiere? Y yo le dije, lo otro que quiere es esclavizarnos, que seamos sus esclavos. No, no puede ser, me dijo. Solo falta que Maduro, qué horror, ¿no? Hacer tráfico político con un niño, le regale un fusil y un casco al niño, ¿no? Un horror. En Venezuela esperan desesperadamente la llegada de 4 navíos iraníes llenos todos ellos de gasolina. Venezuela, que antes le compraba gasolina a Estados Unidos y teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo, se ha quedado sin gasolina. El gobierno venezolano celebró el miércoles la próxima llegada al país de buques de Irán con gasolina y productos petroleros. Teherán advirtió de consecuencias si Estados Unidos impide la entrega de productos petroleros iraníes a Venezuela, donde se ha agudizado la escasez de combustible durante la pandemia de COVID-19. República Islámica de Irán, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Irán, salam aleikum. Esta semana el New York Times publicó un artículo muy interesante sobre el petróleo en gasolina y decía el petróleo antes gratuito en Venezuela, ahora cuesta. Y comenzaba diciendo, antes un solo dólar en Caracas podía teóricamente comprar 5 billones de galones de gasolina, más de lo necesario para abastecer a todo el estado de Michigan en un año, con $1. Ahora, con $1, uno puede comprar solamente medio litro de gasolina. Medio litro de gasolina, con $1. No hay, pues, gasolina en Venezuela. No hay. Y por eso este reportaje demuestra que las colas para conseguirla duran literalmente días. Venezuelan capital Caracas, the queue at the petrol station can last for days. The shortages have plagued Venezuela for years, ever since its 1.3 million barrel a day refining network collapsed, which critics blame on underinvestment and mismanagement by the state oil company. Now, President Nicolas Maduro has turned to Iran for help, for fuel itself and chemicals to help get the oil industry back on track. Those 5 ships are bringing gasoline. Regarding the technical support for the reactivation of the refinery, what the Venezuelan government asked us for in the past weeks was to bring input materials, catalysts, which Iran brought through the planes. La CIA, la inteligencia de los Estados Unidos, ha confirmado que los 4 barcos iraníes cargados de gasolina que se dirigen a Venezuela llevan gasolina que Venezuela le compró al régimen de Teherán con reservas de oro. Recordarán ustedes que recientemente había 1 y hasta 2 vuelos diarios entre Teherán y Caracas de Mahan Airlines. Bueno, esos vuelos iban a recoger las reservas de oro, las barras de oro, con las cuales Maduro compra gasolina al régimen teocrático terrorista de Teherán. Los barcos están ya bastante cerca de Venezuela y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ha dicho que no va a permitir que lleguen a Venezuela. Ship tracking shows the first of the 5 tankers left the Iranian port city of Bandar Abbas in March. The first tanker, Fortune, is expected to arrive in Venezuela in the next few days. Iran is a long-time ally of Venezuela and fellow rival of the United States. Both countries' oil sectors are already under US sanctions. The White House says it's considering how to respond to the shipment. This would be an example of the Iranian regime taking the wealth of the Iranian people and wasting it in Venezuela on Maduro. ¿Ordenará el presidente Trump una intervención militar relámpago sobre esos barcos iraníes? No es un tema menor. Entraría en un conflicto directo no tanto con Venezuela, sino con Irán. Y el Medio Oriente se convertiría en un polvorín. Vamos a ver si Trump toma o no la decisión. La han anunciado. Vamos a ver si la ejecutan. Porque desde el lado venezolano, el fantoche de Padrino dice que ya cuando estén un poco más cerca, los 4 barcos iraníes van a ser escoltados por aviones y navíos venezolanos. Nosotros ya hemos establecido contacto con el ministro de Defensa iraní. Todos esos buques, cuando entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltadas por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle la bienvenida y decirle al pueblo iraní gracias. Gracias por tanta solidaridad. Vamos brevísimamente a la publicidad. Yo espero que Trump y que el almirante Craig Fowler actúen en coherencia con lo que han advertido o pregonado. Si no lo hacen, su palabra se va a devaluar. Publicidad y regresamos enseguida. Pero antes, nuestros queridos amigos del bufete Wardlow, adelante, por favor.
Bienvenidos de vuelta al programa. Recientemente hubo una masacre en una cárcel venezolana, en Guanare, la prisión de los Llanos. Los presos estaban hartos de que sus custodios les robaran la comida. Cuando iban los familiares de los presos, amigos, llevándoles comida de buena calidad, los custodios se comían la comida, esa comida que llevaban los familiares. Entonces los presos se amotinaron y por orden del gobierno, de la dictadura de Maduro, los masacraron. Mataron como mínimo a 47. NBC News hace un informe estupendo sobre la masacre. When reports emerged of a mass shooting at the prison, our team in the verification unit began to try and contact people within the country. The shooting happened here, west of the capital Caracas, in the city of Guanare, in a prison called Los Llanos. Now, the authorities do not dispute that 47 inmates were shot dead and over 70 were injured. But in a statement, they say it happened because the prisoners were trying to escape. Officials also say that a guard and the prison director were injured. But what about the 47 inmates who were shot dead? One of the NGOs there sent us the list of the 47 names. We searched through those names, we looked on social media, and we managed to track down 2 relatives of those who died. And they told us another story. El padre de un preso de apenas 26 años, Miguel, estaba preso por robar una moto, dio su testimonio muy valioso. This is Miguel. He was a 26-year-old inmate. He was imprisoned for stealing a motorcycle, and he was about to be released after a 4-year sentence. We tracked down his father, who, like the other relative that we spoke to, said this wasn't a mass escape. The inmates were protesting about a lack of food. Miguel's father, Victor, was visiting the prison, he says, at the time of the shooting. He was delivering his son a food parcel, something that Miguel relied on. En la parte donde está mi hijo, ellos comen única y exclusivamente por los alimentos que le llevan los familiares. Si los familiares no llevan alimentos, pues no hay manera que ellos reciban ningún tipo de alimento. NGOs say Venezuela's prisons lack basic necessities like food, water, sanitation, and that the COVID-19 crisis has only made it worse. Un horror, un espanto, ¿no? Ya Venezuela es una prisión, esta era una cárcel dentro de una prisión. John Goicoechea, un valeroso opositor venezolano, aclara que él no tuvo nada que ver con la fallida operación Gedeón. Nunca he tenido trato por ningún medio, ni digital, ni escrito, ni presencial con el señor Jordan Goodman, con su empleado, porque a mí no me cabe duda de que ustedes contrataron ese mercenario para montar la olla que hoy están montando. Tercero, a mí no me da miedo la amenaza de la dictadura. Ya estuve 1 año y 2 meses preso en el helicóptero cuando ustedes me secuestraron. Es un valiente este muchacho y lo ha demostrado. Habla la gente en Caracas. Todo es muy peorado. Toda la calidad de vida de todos los venezolanos es peorada. La educación en el país es la peor del mundo. Hay virus que le gana el gobierno de Venezuela. Este ha sido el virus que el COVID-20, que el COVID-19, nada de eso le gana a este gobierno. Este gobierno acabó con la gasolina, con la industria petrolera, acabó con la industria siderúrgica. Yo llegué aquí el año 57, en el mes de agosto. Tenía yo 22 años. Tengo 85 años. ¿Y cómo era Venezuela? Carajo, una maravilla. Qué mala suerte tuvo este señor, ¿no? Era un paraíso Venezuela. Largas colas para todo en Táchira. Que no es rápido. Fíjese toda la gente que hay. Aquí estaremos como 1 hora o más, como 1 hora y media. ¿Se ha vuelto complicado sacar efectivo, obtener efectivo en San Cristóbal? Sí, en verdad que sí. Muy pocos cajeros funcionando. Sí, señora. Y el efectivo hace falta para el pasaje. Hay que hacer la cola, esperar unas cuantas horas para poder retirar 60.000 bolívares que no alcanzan, sino para 4 pasajes, el mínimo, el pasaje corto, que no debería ser esta situación que estamos pasando, porque imagínate. El Escuadrón de la Muerte de Maduro, llamado FAES, que suelen ser uniformados con los rostros encapuchados, enmascarados y que según la señora Bachelet matan a 6.000 o 7.000 jóvenes indefensos cada año, irrumpen en un complejo habitacional mesocrático y se llevan secuestrados a varios jovencitos. La gente graba temerosamente la incursión de los sicarios de ese Escuadrón de la Muerte. Todos, por supuesto, tienen pavor a esos uniformados, encapuchados. Nadie sabe bien a quiénes se llevan o con qué cargos se llevan a los arrestados, pero muy a menudo no regresan nunca. Son asesinados a sangre fría. Una pausa y regresamos enseguida con el coronavirus en Europa.
mascarillas obligatorias en España para todos los mayores de 6 años. España hace obligatorio el uso de mascarillas en los espacios públicos. A partir de este jueves deberán llevarlas los mayores de 6 años, también en la calle cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad de 2 metros. Más importante es llevarla aunque sea en el bolsillo para cuando estamos en una zona en la que no hay opción de mantener una cierta distancia o que vamos a tener que pararnos y estar tiempo con las personas que hay a nuestro alrededor a distancias menores de esos 2 metros, pues obviamente habrá que ponérsela. Protestas en Barcelona contra el gobierno socialista de Sánchez. Más protestas contra Pedro Sánchez ahora en Madrid. La Habana, el centro de La Habana, es ahora una ciudad vacía, afantasmada. El episodio ocurrió en el centro de la capital de Boyacá. La mujer, que no solo no tenía tapabocas, sino que estaba violando la medida de pico y cédula, respondió a carterazos y con insultos a los uniformados que le llamaron la atención por violar las medidas dispuestas para frenar la expansión del coronavirus. Finalmente le fue impuesto un comparendo por violar las medidas sanitarias. Regresamos después de la pausa. Ahora sí, La Habana vacía. Con colores, música y humor, artistas callejeros y vendedores ambulantes como Lisette Pérez dan vida al centro histórico de La Habana. Pero esta forma de sobrevivir ahora está en pausa, ya que casi nadie transita por las viejas calles de la capital cubana ante el temor de contagiarse de COVID-19. Y ahora Lisette trata de vender sus productos a esos pocos que se encuentran afuera. El otro día llegué a la plaza, miré para todos lados, como un estilo de travesura, y les juro que pensé que estaba la plaza llena. Gracias, buenas noches, hasta mañana.